Buenas tardes, señor Feito. Muchas gracias. Bienvenido a Murcia. Voy a trasladarle algunas preguntas del público, algunas propias también. Usted nos ha dado una visión bastante optimista del ritmo de crecimiento de la economía española. Sin embargo, el crecimiento está siendo desigual según comunidades autónomas. O da la impresión de que hay una España de dos velocidades. Nosotros, aunque crecemos, la región de Murcia, pues no estamos en el grupo que más está creciendo. Yo quisiera preguntarle, a su juicio, cuáles son los elementos que están determinando ese ritmo diferente de crecimiento económico, si es el déficit, si son los impuestos más bajos, si es un menor peso de sectores que todavía no han depurado gran parte de los problemas que tenían. ¿Cuáles son las razones de ese crecimiento dispar? Se queda de pie, eso es que va a preguntar más cosas, ¿verdad? Sí. Bien, no es tan desigual el crecimiento en este momento entre las distintas comunidades autónomas, pero es verdad que ha sido muy desigual si cogemos medias de los últimos años. Murcia, por ejemplo, el año pasado fue la comunidad autónoma con el crecimiento más rápido del empleo en España, en el año 2014. Creció casi 2,4, un punto por encima, si no recuerdo mal, más de un punto, 1,2 por encima de la media nacional. Pero es verdad que si nos cogemos crecimientos medios, son desiguales. ¿Qué hay detrás de esas desigualdades? Detrás de las desigualdades hay, ciertamente es importante, la composición, esto fue muy importante a comienzo de la crisis, la composición sectorial del Producto Interior Bruto, las comunidades autónomas más dependientes de la construcción, del turismo, sufrieron más que otras menos dependientes. Luego, cuando, por ejemplo, Cataluña, cuando el turismo se desarrolló, Cataluña está beneficiando mucho del boom turístico. Por tanto, las diferencias sectoriales fueron importantes, pero poco a poco se han ido limando, porque esta recuperación ha metido hasta la construcción una vez más en el carro del tirón, ¿no? Es importante los niveles impositivos, sin duda. Esta es una de las variables clave para determinar el crecimiento a medio o largo plazo. Cuando ya hacemos medias de 10 años, eso es muy importante. Es muy importante la deuda, los niveles de deuda. Hay una gran diferencia por niveles de deuda. Eso se ve muy claramente en el caso de Valencia, en el caso de Castilla-La Mancha, en el caso de Cataluña. Eso obliga a ajustes más radicales y bueno, donde están haciendo los ajustes, pero al final otra vez se enganchan al carro. Pero, en resumen, yo le diría que los niveles de impuestos y el nivel de deuda, que en el fondo es la consecuencia acumulada de muchos años de déficit. Esas serían las variables para el crecimiento a largo plazo. Pero yo creo que este año no creo que haya muchas diferencias. Pero es verdad que si hacemos medias de 10-15 años nos encontraríamos con estas variables como determinantes de las diferencias de crecimiento regional. Luego también depende en qué se utiliza el gasto, la eficiencia con que se gasta en educación, en sanidad, etcétera. Las últimas cifras sobre crecimiento económico parecen indicar que son las comunidades donde hay un mayor peso del turismo, como Baleares, Valencia, la Comunidad Valenciana, donde el crecimiento está siendo mayor, ¿no? El sector turístico tiene también un componente coyuntural que tiene que ver con cuestiones geoestratégicas. Sabemos lo que está pasando en el norte de África, por ejemplo. ¿Hasta qué punto eso no quita cierta solidez a este crecimiento económico? Bueno, yo llevo oyendo que el turismo español tiene causas coyunturales desde hace 20 años. Se iba a romper por tantas cosas, los atentados del Cairo hace 200 años, tantas cosas, y ahí está. Entre el 2009 y este año han aumentado 25 millones los turistas de España, 25 millones. Eso no es coyuntural. Quiero decir, sin duda está el caso de Túnez, está el caso de Egipto. Bueno, pero es que eso es el turismo. Es que esos casos, claro, el caso de Grecia, dentro de nada, Grecia es lo mismo. Son estados con grandes dificultades, son estados fallidos o semifallidos. Eso le quita competitividad, claro, es verdad, sí, pero no se arreglan. Es decir, si no se arreglan, pues
Va a haber una demanda de España muy intensa y esas cosas no cambian. Un país no cambia de noche a la mañana. Es decir, estos factores son menos, en resumen, son menos accidentales de lo que parece, menos coyunturales de lo que parece. Hay un componente, hay un residuo ya muy permanente de turismo, gente que a lo mejor, pues es verdad, iba a Túnez, viene a España, pero ya se queda en España, ¿no? Ya se queda en España, ¿no? Yo creo que el turismo está para quedarse y los pequeños ajustes, desajustes que pueda haber como consecuencia de que emerjan otras zonas o se arreglen las cosas un poco en estos países, no van a... Además, el principal impulso del turismo en estos últimos meses está siendo el turismo nacional, el principal impulso dinamizador, porque ya las cifras de turismo extranjero el año pasado fueron espectaculares. Está siendo el turismo nacional, es el último que se ha incorporado al carro del turismo. ¿Qué puede hacer una región como la de Murcia, que tiene, como sabe, un problema de financiación autonómica? El actual modelo, bueno, pues es igual que otras comunidades, como la Comunidad Valenciana o Baleares, los perjudica claramente y así lo reconoce el Ministerio de Hacienda y diversas instituciones. ¿Qué puede hacer para reactivar o un poco impulsar esa economía si tiene que seguir conteniendo el gasto no financiero, el gasto público? Y tampoco, bueno, y para impulsar la economía, pues debería bajar los impuestos. ¿Cómo puede, y además tiene que pagar los intereses de deuda? ¿Cuál es el camino que ve usted para una comunidad como la nuestra? ¿Qué debería hacer? Bueno, esto de las economías mal financiadas, hay que tener cuidado. Primero, es verdad que hay unas economías peor financiadas que otras. Pero sobre todo es verdad que España está mal financiada. Si España tiene una deuda pública descomunal porque no tiene suficiente para financiar su gasto. Entonces hay un problema de financiación de España en su conjunto y por eso hemos generado esta deuda pública tan descomunal, porque los ingresos se desplomaron y no podíamos financiar el gasto. Entonces España está mal financiada y esa es la clave. Y luego hay autonomías que están peor financiadas que otras, eso es verdad. Murcia no es de las peor financiadas, pero no está tan mal financiada como Valencia, pero es verdad que está por debajo de 100, en el sentido de que en un mundo ideal tendría que tener una financiación adicional. Bien. La financiación autonómica está destinada a cubrir gastos en educación y sanidad. Y hay entre un 30 y 40% del gasto autonómico de sanidad y educación, que no es ni sanidad ni educación. Entonces hay que ver qué hay ahí, primero, qué hay ahí. Es verdad que una comunidad mal financiada necesita financiación adicional para cubrir sus gastos en sanidad y educación. Bien. Pero ¿qué pasa con el 40% restante? Tenemos ejemplos de comunidades muy bien financiadas que tienen unos déficits descomunales, pues lo gastan en vino. Y comunidades mal financiadas que tienen equilibrios presupuestarios. Y luego está la cuestión de los impuestos. Bueno, yo comprendo que esto de quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres, pues da votos. Que a subir los marginales, poner patrimonio. Bien. Pero el problema es que ricos hay muy pocos. De forma que al final no dan de sí lo suficiente, por mucho que se les ordeñe, son muy pocos. Entonces, estas comunidades, que son casi todas en España, al final van ampliando el concepto de ricos, de forma que ricos ya es todo el mundo. Rico es todo aquel que gana una renta mayor que el inspector de Hacienda. Ese es rico. Y que tiene un patrimonio mayor que él. Y pobres, claro, si un pobre puede vivir de una ayuda, un alquiler, pues al final todos nos hacemos pobres. Y ya no hay quien pague eso, ya no hay Dios que pague eso. Bueno, yo no sé en Murcia dónde estamos en los dos lados, pero yo indagaría por ahí. Más. Aquí hay patrimonio, ¿no? Sí. Una tontería como otra cualquiera. Más. Bien, usted ha comentado, esta es una pregunta de uno de los asistentes, como uno de los puntos principales, la recuperación de la confianza económica. ¿En qué medida la inestabilidad política puede frenar ese impulso político?
A ver, yo no sé si son los ecos de mi propia voz. Perdón, repita, es que no lo oigo. Sí, no, usted ha comentado antes la recuperación de la confianza y uno de los asistentes le pregunta que hasta qué punto la inestabilidad política, estos cambios que estamos conociendo, pueden afectar a la confianza. No ayudan, pero la clave está en las generales. Porque en este momento este país tiene el 135. Déjeme que le diga que hasta ahora las propuestas más radicales, más heterodoxas y más dañinas en economía que yo he escuchado, se las he escuchado al Partido Socialista. ¿Verdad? Entre otras, derogar el 135. Entonces, ahora tenemos un marco de estabilidad fiscal que hace imposible que ayuntamientos y comunidades tengan desequilibrios fiscales llamativos. Es imposible. Entre otras cosas porque no se pueden financiar y además porque tienen que cumplir una serie de leyes. Por lo tanto, todo dependerá de las generales. Sí, en efecto, hay sondeos que atisban la posibilidad de que las generales se puedan quebrar estos equilibrios, estas reglas, pues sin duda habrá costes, sin duda. Y sin duda, pues la confianza que tanto cuesta recuperar, pues se puede perder, sin duda. Sin duda. Yo, como soy un optimista, bueno, un realista, ¿no? Yo creo que eso es un riesgo que tenemos, pero en mi opinión, lo he dicho antes, pues nos hará perder tiempo, 1 año, 2, pero antes o después se volverá a la cordura, porque no hay vida fuera de la ortodoxia económica, no hay vida fuera de la sensatez, de la disciplina, de los equilibrios. Pero sin duda hay riesgo de que se abra un cierto periodo de duración incierta, de inestabilidad, si hay cambio en el gobierno de la nación. Usted ha hablado de las elecciones generales. Antes tenemos las elecciones catalanas. Usted, bueno, ha dicho infinidad de veces, ha puesto en evidencia la falacia del España nos roba que pregonaba, ¿no?, Artur Mas y su gobierno. ¿Cree usted que las elecciones catalanas, con esta hoja de ruta claramente independentista por parte de Convergencia, puede trastocar también o tener consecuencias en la recuperación económica general del país? No, y eso sí se puede decir con contundencia, porque tenemos evidencia empírica, tenemos el experimento, el equivalente a un experimento para poder contestar a esa pregunta con cierta contundencia, ¿no? Es el caso de Quebec, Es decir, en Quebec ha habido, allí era posible legalmente, partidos que han hecho referéndum de independencia, lo perdieron, pero se presentaban a las elecciones con la promesa de hacer el referéndum, de volverlo a plantear, etcétera. Y hemos visto que eso no ha tenido consecuencias para Canadá. No ha impedido que Canadá siga su ciclo expansivo, si estaba inmerso en un ciclo expansivo. Tampoco ciertamente ha impedido que Canadá se adentrara en un ciclo depresivo por razones completamente ajenas a la dinámica nacionalista, pero lo que sí hemos visto es que eso empobrece a la región, a la autonomía en este caso. Es decir, no hace daño a España porque la consecuencia que tiene es que redistribuye inversiones y recursos fuera de esa región hacia otras regiones, ¿no? Este es el coste de lo decía yo precisamente en ese trabajo al que usted hace referencia, de las elecciones plebiscitarias. Esas elecciones tienen un coste para la región concernida, pero no para el resto del país, porque lógicamente se beneficia de los costes que sufren los residentes en esa región. Hoy estamos muy pendientes de las negociaciones del Eurogrupo con Grecia. Las últimas noticias que nos llegan es que es posible que hoy no se alcance un acuerdo. Ponga un poquito de anís. Ponga un poquito de anís en la...
El Eurogrupo está rebajando las expectativas de alcanzar un acuerdo, pero bueno, alguna decisión parece que va a ser inevitable respecto a Grecia, si no hoy, en los próximos días. ¿Cómo cree que puede afectar esto a nuestra economía y qué lecturas hace del problema griego para para la política económica española? Si Grecia sale del euro, sin duda tiene un impacto financiero negativo a corto plazo. Sin duda genera una serie de turbulencias en los mercados de activos financieros, en la renta fija, en la renta variable. Eso lo hemos visto en los últimos meses. Hemos visto cómo todo lo que hacía pensar que Grecia iba a salir del euro debilitaba la renta variable, hacía caer las bolsas, hacía subir la prima de riesgo, porque hacía subir el tipo de interés de la deuda española más que el tipo de interés de la deuda alemana. Innegable. A corto plazo, una salida de Grecia al euro tiene impactos negativos sobre los mercados financieros. Hemos visto también que estos impactos son limitados. La prima de riesgo de España no ha superado los 200 puntos básicos, no ha llegado a cruzar ese umbral. El tipo de interés de la deuda a 10 años, que había subido por otra serie de razones, no ha sobrepasado el umbral de los del 2,5%. La bolsa no ha llegado a caídas acumuladas del 5%. Por tanto, primero, tiene impacto. Segundo, ese impacto es limitado sobre los mercados financieros. Y ese impacto es limitado porque Grecia es una parte muy pequeña de la economía de la eurozona, no llega al 2%. Y porque la deuda griega, que quebraría, que no se pagaría, está toda en los libros de entidades públicas. Está toda en los libros del Banco Central Europeo o los Estados europeos, también del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, consecuencias sin duda, a corto plazo, pero de pequeña entidad. A largo plazo, la salida de Grecia al euro no tiene por qué tener consecuencias negativas, sino todo lo contrario. El euro es una moneda muy joven, apenas 15 años. Si nos cogemos los 15 años primeros de la vida del dólar, fueron mucho más tumultuosos, mucho más sangrientos. Salieron, entraron, fueron. El euro es una moneda muy joven, está empezando. Entonces, esto de que sería un gran fracaso si sale un país, esto de que no pasaría nada. No pasaría nada. Puede haber argumentos diciendo, hombre, si sale Grecia, todo el mundo pensaría de cuál es la próxima. ¿Cuál es el próximo país que va a salir? ¿O no? ¿Por qué va a pensar eso? Puede pensar que es un área mucho más homogénea lo que queda. Puede pensar que incluso países que podían tener tentaciones griegas, de repente dejan de tenerlas. Pero sobre todo, no hay razones, los mercados son muy racionales. Entonces, los mercados no piensan que quién es el próximo porque sí, pensarían quién es el próximo si en efecto hay países cuyos gobiernos hacen lo mismo que los griegos, en cuyo caso, pues sin duda, será el próximo. Aunque Grecia no hubiera salido, imagínenos que Grecia de repente se transforma, cumple las reglas, empiezan los ajustes y se disipa cualquier duda de que Grecia pueda salir del euro. Y de repente nos encontramos otro país que se pone a hacer el griego, el indio, bueno, no sé qué me... Pues ese país saldría del euro, aunque Grecia estuviera, y tendría castigos. Por tanto, a corto tendría impactos sin duda negativos, serían de pequeña entidad, a largo no tendría por qué ser negativo. ¿Qué va a pasar? Es peligroso hablar de esto cuando en la habitación de al lado, en otro lugar, sí, allende los Pirineos, pero en el mismo tiempo están... Bien, yo no sé si hoy habrá acuerdo o no.
Pero si no lo hay hoy, lo habrá en el último momento. Es decir, si hoy no es el último momento, si es el último momento, hoy lo habrá. Y si hoy no es el último momento, lo habrá en el último momento. Bien, primer asunto. Segundo, este acuerdo no servirá de nada. No servirá de nada. A la vuelta de un mes, o de 2, o de 20 días, nos encontraremos con que yo hubo una época que leía los clásicos y en la Odisea, ya saben, los griegos atacando a Troya, se van los griegos, dejan el caballo, y estaba Príamo con sus generales. El regalo, nos han dejado un regalo, y decía un general troyano, dice, no me fío de los griegos, sobre todo cuando me hacen regalos. Yo cuando he oído esta mañana hablar de... Entonces, me temo que no, ojalá me equivoque, pero creo que no estamos en el umbral de una solución definitiva o duradera que sencillamente no lleve a cuestionar más el cumplimiento de las reglas del euro por parte de Grecia. Le voy a hacer ya las dos últimas preguntas. Son dos preguntas de asistentes. Una es, ¿cuáles son los factores macroeconómicos que determinan la cotización o valoración entre el dólar americano y el euro? ¿Y cuál es su pronóstico a medio plazo sobre la posible cotización, la paridad de ambas monedas o cómo van a evolucionar? ¿La segunda? Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema del incremento del peso del sector industrial. Le preguntan si cree que el aumento del sector industrial en el PIB nacional amortiguaría esos vaivenes económicos que ha descrito. ¿Usted cree que hace falta una reindustrialización en estos momentos en España? El euro-dólar, yo no hago pronósticos, al menos en público, pero aquí hay que fijarse ahora y siempre, en momentos de corto plazo, lo que puede pasar en estos meses. Otra cosa sería hablar de lo que puede ser el euro-dólar en 5 años, en 3 años. Hay que fijarse en los tipos de interés. En Europa los tipos de interés han subido. En Estados Unidos la Reserva Federal ha retrasado hasta septiembre, pues se aprecia el euro. Bien, entonces hay que esperar estos son los movimientos que hay que seguir. Y estos movimientos, yo que he vivido mucho tiempo en los mercados, son calidoscópicos. Es decir, te cae una gota de agua y ¡zas!, te cambia todo. En 2 segundos. Hay que estar dedicado 24 horas a esto. 24 horas. Si te duermes, has perdido. Si te duermes, has perdido el juego. Así que yo ya me olvido de eso, gracias a Dios. Todavía tengo sueño retrasado que hay que recuperar y no voy a perder el tiempo. Bien, hay que seguirlas bien. Y lo otro, sí, es bueno industrializarse. Sí, la industria es competitiva. Sí, la industria es más competitiva que los servicios. Está creciendo la industria en España, está creciendo. Los datos son espectaculares. Está creciendo el empleo de la industria como no había crecido prácticamente nunca, está creciendo el PIB industrial. Bienvenido sea, es evidente que está creciendo en áreas de competitividad. Ahora, por ejemplo, ha habido unos datos impresionantes de construcción y exportación de camiones, pero en España se ha cambiado el modelo productivo. Estas cosas que todo el mundo sigue pidiendo sin darse cuenta que ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Es como ese adolescente que quiere ser mayor. Digo, coño, joder, que tienes 80 años ya, hombre. Quítate los pantalones cortos. Bien, es lo mismo. Es decir, ya ha cambiado el modelo. España exportaba en el año 2007 un 25% de bienes y servicios. Hoy exporta un 35% de bienes y servicios. Y la gran transformación ha sido en las exportaciones de servicios no turísticos. España es una potencia mundial en exportaciones de servicios no turísticos. Es líder mundial en servicios de contabilidad, de auditoría, de seguro, de transportes, en videojuegos. Una potencia mundial. España ha mantenido las cuotas de mercado en exportaciones de bienes como Alemania, pero en servicios hemos ganado a Alemania.
Hemos ganado a Alemania. Es el único país de la Unión Europea que ha aumentado su cuota en los mercados internacionales de servicios. Eso es tan bueno como la industria, por no hablar de la industria, si la queremos denominar así, hortifrutícola. Eso es agua bendita, nunca mejor dicha la frase en esta tierra. Pues muchas gracias, esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por su respuesta y por estar aquí hoy en el Foro Nova Murcia. Gracias.